Ladi, y les vengo a hablar sobre la comunicación externa. La comunicación externa básicamente es como nosotros como organización o como empresa nos damos a comunicar o damos a comunicar a los públicos externos nuestros principios, nuestros valores, lo que somos como empresa o como organización, y cómo de manera eficaz damos a comunicar a todos esos agentes externos lo que somos internamente y lo que somos como organización. También les vengo a hablar sobre los Walkers, que son todos esos grupos o individuos por lo cual la organización logra sobrevivir y logra cumplir sus objetivos. Los stakeholders pueden ser los públicos externos y también pueden ser los públicos internos, porque es todos los públicos que giran en torno a la organización. Entonces, como sabemos, los públicos internos son los que están dentro de la organización, como los empleados, directores, entre otros. Y los grupos externos o los públicos externos son aquellos que están por fuera de la organización, ayudan a la organización, pero no son de la organización. Entonces, los públicos externos son aquellas personas que están que interactúan con la organización, pero no hacen parte de la organización. Ejemplo, los clientes, los proveedores, la prensa, la comunidad, el gobierno, el medio ambiente, entre otros. Nosotros vamos a mostrarle un mapa de públicos y lo que es los públicos externos. Los públicos externos lo hacen diferenciar a los públicos internos de la organización, ya que son todos esos públicos que giran en torno a la organización, pero no están dentro de la organización. Entonces uno hace mapas de públicos internos y públicos externos para poder diferenciar los grupos de la organización y la función de cada uno. Entonces, uno de los ejemplos es Tunatu, que es una marca nueva que se enfoca en naturaleza y belleza. Entonces ella en su mapa de públicos externos tiene los proveedores, los aliados, los empresarios de empresas de mensajería, medios de comunicación, clientes, instituciones públicas y privadas, que son todos esos grupos externos, públicos externos, que ayudan a la organización a cumplir sus objetivos y a crecer. El buyer persona es básicamente como un esquema o un ejemplo de todos esos grupos externos que uno quiere crear. Entonces uno crea como el perfil del proveedor, de los representando todos los públicos externos. Entonces hace uno un esquema del proveedor, hace un esquema de las empresas aliadas, hace un esquema de los clientes, del posible cliente. Entonces uno pone ahí los valores, los datos demográficos, también pone lo que les gusta, lo que no les gusta, sus necesidades, sus metas, sus deseos, sus cambios, sus aficiones. Entonces uno como que establece tanto los datos demográficos, dónde vive, qué hace, que hasta dónde llega su educación, para poder tener como un esquema detallado de ese posible público, tanto interno como externo. Las relaciones ambientales. Las relaciones ambientales básicamente es cómo nosotros como empresa o organización tenemos una relación con el medio ambiente. Entonces, la palabra sostenibilidad no solamente se refiere a la sostenibilidad ambiental, sino también tiene que ver con lo social y lo económico. Pero nosotros nos vamos a enfocar en las relaciones sostenibles en el área ambiental. Entonces, las relaciones ambientales es cómo yo como empresa me relaciono con todas esas leyes, con todo ese ámbito ambiental y social. Entonces, cómo nosotros cumplimos con las normas establecidas para el medio ambiente, cómo nosotros como empresa o organización ayudamos al medio ambiente, y también cómo nosotros como empresa o organización comunicamos a los públicos externos y también a los públicos internos, pero aquí específicamente a los públicos externos, cómo cuidar el medio ambiente, las leyes que nosotros cumplimos con el medio ambiente y todo este ámbito de cosas. Entonces prácticamente eso es lo que son las relaciones ambientales. Pero también podríamos definir, hay una ley que dice, la norma ISO 14001 establece que la comunicación ambiental en las organizaciones como es un requisito fundamental. Y es esencial que todas las personas de la organización, tanto internas como externas, estén relacionadas con el sistema de gestión ambiental que tiene la empresa,
y deben recibir la formación y capacitarse constantemente con ese sistema y poder comunicarles tanto a los internos como a los externos cómo es nuestra relación con el medio ambiente y cuáles son las normas que nosotros tenemos. Entonces, con respecto al cuidado ambiental. La comunicación externa permite la conexión entre la organización y el público externo, para lograr una relación de ganar y ganar donde tanto como la organización y el público externo puedan lograr sus objetivos. Es necesario que ambas partes se dediquen tiempo y espacio para conocerse entre sí y también responder preguntas como cuáles son sus gustos, sus expectativas y de dónde provienen. Krebs afirma que la comunicación externa permite a los miembros de una organización coordinar actividades junto con el entorno relevante, entendiéndose como el conjunto de organizaciones e individuos que guardan una estrecha relación con la organización. Trelles categoriza unos actores que hacen parte de la comunicación externa, los cuales son el departamento de comunicación, los clientes, la comunidad local, la comunidad central, el gobierno local, las instituciones educativas, los proveedores de bienes y servicios, los grupos financieros, medios de comunicación y también la competencia de dichas empresas. La finalidad de estas empresas para incluir la comunicación externa es para formular unos objetivos que les permitan direccionar su trabajo o su proyecto. Objetivos que entran a marcar aquí el éxito o fracaso de un proyecto o del proyecto que se vaya a desarrollar en ese momento. Estos objetivos servirán para delimitar las estrategias y actuar como una guía efectiva en el desarrollo del crecimiento empresarial. Por ahí dicen también que finalmente son una brújula que delimitará el camino a seguir para obtener los fines propuestos. Según George Dorian, definió o categorizó 5 características que permitirán la efectividad de un proyecto empresarial, los cuales son: el primero, pues debe ser específico, concreto y se debe entender para que de esta manera los miembros se les haga más fácil a la hora de realizar las estrategias. Debe ser medible porque debe contar con un carácter cuantificable para poder medir con exactitud, por ejemplo, la cantidad de ventas que se estima durante un tiempo determinado. Debe ser alcanzable porque debe ser un reto ambicioso para conseguir un logro a través de una estrategia pues ya planteada o definida. Debe ser realista, debe fijar objetivos que se puedan aterrizar y que se puedan cumplir, porque si no se pueden cumplir, pues no va a generar ningún provecho para la empresa. Y debe ser, por último, temporal. Es importante que esto se encuentre bajo un orden cronológico porque será esencial para plantear las etapas que se vienen del plan de objetivos. Estos pueden ser anuales, semestrales, y esto queda sujeto a cada empresa. Ya depende de la misión o la visión o el objetivo en cuanto a tiempo que tenga cada empresa. Estos objetivos deben también establecer mecanismos de seguimiento, evaluación y control para que se busque así un mensaje claro. El nivel de competitividad en el mercado ha llevado a las empresas a reinventarse y también a preocuparse por lo que están comunicando, el contenido de sus mensajes y la imagen que están reflejando a su público externo. En la actualidad, las empresas, más allá simplemente de ofrecer un producto o un servicio, deben ser conscientes de la importancia de la comunicación estratégica y también cómo ésta se ha vuelto un constante en las organizaciones, pues hoy es de gran importancia pues mantener o incluir un profesional de comunicación integral que maneje temas como la reputación, la imagen y la identidad, elementos intangibles que hoy cada vez se vuelven visibles. Joan Costa, en su artículo Creación de la imagen corporativa, el paradigma del siglo XXI, dijo lo siguiente: ahora los vectores del nuevo paradigma son claramente estratégicos: la identidad, la cultura, la acción, la comunicación y la imagen. Es decir, que estos elementos hoy recobran gran presencia en las estrategias y en los objetivos empresariales que las empresas proponen para desarrollar sus proyectos. Es decir, que hoy la imagen o el término imagen es uno de los más utilizados a nivel de la organización. Atrás quedaron pues las viejas ideas de que la imagen era única y exclusivamente una representación icónica de un objeto, es decir,
Sí, la imagen tiene que guardar una gran relevancia en su icono, en su logotipo, pero hoy no solamente queda sujeto a meramente eso, sino que es de gran importancia para poder lograr un posicionamiento de la empresa, y es cuál es lo que está, o sea, cómo se está percibiendo esa empresa hacia su público externo. Es decir, que hoy hablamos de una imagen que guarda un término polisémico que ha causado confusión debido a este conflicto, y su utilización en el marco organizacional ha ido cobrando la importancia que se merece, como lo señala Costa 2013. Abro comillas. Esta palabra está muy marcada por la aceptación inmediata y más corriente de su etimología, pero sobre todo por nuestra experiencia empírica del contacto constante con el mundo, que es predominantemente visual. Es decir, que hoy tenemos, o una empresa tiene que guardar un sigiloso cuidado a la hora de crear su imagen, porque debe haber una coherencia tanto en el logotipo, tanto en la empresa, cómo se encuentra su comunicación interna, y eso mismo es lo que va a reflejar hacia una población que hoy se vende y consume por lo visual, por lo que ve. La imagen corporativa entonces queda así grabada en el entorno empresarial que le rodea. Es una representación de la realidad, por lo tanto es subjetiva, porque es un registro de la persona de acuerdo a lo que percibe y construye independientemente del producto que dicha empresa ofrezca. Es decir, que de esta manera la imagen viene siendo ese valor duradero que a todo cuanto hace la empresa, lo que realiza y comunica, logra permanecer en el tiempo y memoria social de manera perdurable. Es decir, que la empresa desde que inicia debe tener unos objetivos y una visión, una identidad y una visión muy clara, porque el mínimo paso que realice en falso, por decirlo así, o no muy positivamente, eso puede quedar por un largo tiempo grabado en sus consumidores, y este gran recuerdo o esta experiencia puede que dicha empresa no surja o no avance, no logre su desarrollo, sus etapas como tal, o como lo propone, o como es lo que ella quiere. Entonces se dice que es responsabilidad de la empresa procurar una imagen unificada, alineada con lo que desea y necesita tener, es decir, lo que les decía anteriormente, que exista una sinergia, una conexión entre todos esos aspectos, que los trabajadores de su empresa se encuentren cómodos, su clima esté adecuado, y que esta misma sensación sea la que ellos reflejen, una sensación afectiva de amor, de positivismo, eso sea lo que ellos expresen a su público, y que esto sea acogido por ellos y que de una u otra manera pues el flujo en sus ventas aumente. La RSE, responsabilidad social empresarial, y la RSC, responsabilidad social corporativa, es un término moderno que vino con la transformación digital y que se encuentra intrínseco en la comunicación organizacional. Hoy cada vez las empresas se preocupan por ser socialmente responsables, porque esto contribuye a que la empresa tenga una mejor acogida y un mejor posicionamiento. Al tomar en cuenta la responsabilidad social empresarial, las organizaciones impactan de manera directa e inmediata la vida de los ciudadanos y las comunidades a través de programas que impulsan el desarrollo económico, social, y apoyan también esas mismas causas. Es decir, que la responsabilidad social se encarga o hace alusión al compromiso y la obligación que guardan los miembros de una comunidad o de una organización con el bienestar de ese entorno que le rodea a la empresa. Dice que también aquellas empresas que obtienen o optan mejor por una visión responsable socialmente, se incorpora además una visión de negocios basándola en respeto, en valores éticos, en el cuidado del medio ambiente y la sustentabilidad en general. El Centro Mexicano para la Filantropía evidenció un decálogo en el cual se determina si una empresa es socialmente responsable o no. Las características son las siguientes: es competitivamente responsable, difusiona valores, condiciona laboralmente para la calidad de vida, y también apoya causas sociales. Pero ¿por qué ciertas empresas recomiendan o incursionan en una empresa socialmente responsable? Primero, porque mejora el ambiente laboral. Esto construye un clima organizacional, un clima de motivación. Si esos trabajadores de dicha empresa les motiva que su comunidad o su empresa, mejor dicho, se preocupe por el bienestar de las comunidades, eso va a agarrar un mejor sentido de pertenencia y un compromiso, tanto laboral como moral, como ético, como personal, para con esa institución o esa organización.
También porque incrementa la confianza de los accionistas o posibles inversores. Es mucho más propensa o menos propensa, mejor dicho, a que hablen mal de ella, a que los daños, daños generados por críticas y todo eso, porque si está haciendo obras sociales que benefician a una comunidad, eso va a generar una buena imagen de esa empresa. Una empresa que es realmente humana y que se preocupa por el bienestar de todos. Mejora su posicionamiento, lo que les decía anteriormente. Los mismos medios de comunicación se van a encargar de ayudar o de generar un granito de arena con esa empresa porque realmente está haciendo obras que benefician a un cierto número de personas en esa comunidad. Son empresas que contribuyen o generan un pro en el desarrollo social y económico. Los programas de responsabilidad social empresarial cuentan con acciones que benefician de manera directa a los ciudadanos y comunidades, como ya les dije, a través de proyectos en cuanto a educación, en cuanto a ecosistemas y todo este tipo de proyectos. Mayor transparencia en las actividades comerciales. Es decir, que estas empresas, cuando se humanizan y hacen obras sociales importantes que benefician a una comunidad, logran generar una imagen muy positiva y una imagen muy real y muy transparente, que no va a dar sinónimo a corrupción, a robos de dinero. Es decir, que cuando lleguen rumores de esa empresa, muy pocas personas van a creer ese tipo de hechos o ese tipo de comentarios. Y también una reducción de impactos ambientales. Es decir, lo que les comentaba, son empresas que también se preocupan mucho por el ecosistema. Empresas que generan o que son socialmente responsables, como ejemplo, es la empresa o pueden ser las empresas mineras de Drummond y Prodeco. Por ejemplo, Prodeco, una empresa minera que también explota en el municipio aquí donde me encuentro, en El Paso Cesar, es una empresa que maneja proyectos con las instituciones educativas. Un ejemplo de ellas es el PRAE, Proyecto Ambiental Educativo, proyectos que se encargan de reunir a ciertos jóvenes con la finalidad de reciclar todo tipo de materiales que contribuyan al ecosistema, arreglar sus colegios con todo tipo de materiales reciclables. También otra empresa que es un ejemplo claro de una responsabilidad social corporativa o empresarial es la empresa Drummond, que anualmente entrega becas a los municipios corredor minero de aquí del Cesar y municipios del Magdalena. Un plan de becas de la Loma y el Descanso con la finalidad de escoger a los mejores estudiantes con promedio académico en su institución y sumado con las pruebas ICFES. Yo soy un claro ejemplo de ella, pues yo soy beneficiaria de la beca de Drummond La Loma, la cual fue entregada por mi promedio académico y también por mis pruebas ICFES, es decir, que son empresas que más allá de generar una explotación, porque obviamente se ve que explotan el carbón y se benefician de nuestro entorno, de nuestra materia prima, también generan grandes actividades sociales como la mía, para que jóvenes como yo pues salgamos adelante y logremos ser personas íntegras que construyan y contribuyan con una mejor sociedad. Los medios de comunicación cumplen con ser el canal por el que se manifiestan las empresas o cumplen con lograr establecer una identidad o una reputación ante los clientes o público dirigido. Por eso es que dependiendo del uso o el manejo que se le den a los medios de comunicación, toda empresa tendrá o logrará un reconocimiento distinto. Bueno, es importante destacar que uno de los mayores factores que deben cumplir las empresas es establecer o invertir en las relaciones con sus medios, debido a que de estas depende también la reputación y la entidad que formen a través de los públicos dirigidos o también los clientes. Las relaciones con la competencia resultan ser otro factor imprescindible en toda empresa, debido a que sin él no se lograrían reforzar las capacidades que se manejan en conjunto con los trabajadores de dicha empresa. Se ha implementado en los últimos tiempos la ayuda de un clúster. Los clústeres son sistemas o grupos que se forman entre varias empresas interdependiéndose una a la otra con el mismo fin, el de lograr reforzar nuevas técnicas e incrementar sus ingresos. El clúster ha sido incorporado porque esta herramienta no solo facilita mucho más el trabajo entre las empresas, sino también que resulta ser un elemento para mejorar la competitividad una de la otra.
No gubernamentales sin ánimo de lucro, que lo que buscan es aportar siempre a las comunidades menos favorecidas. Algunas favorecen a la niñez, otras a las mujeres, y también hay unas que favorecen o ayudan a las personas que se encuentran en crisis humanitaria. Para las ONG, la comunicación externa es determinante, ya que para el logro de los objetivos sociales y humanísticos, mediante la comunicación externa, es que se pueden hacer los despliegues de sus misiones, así mismo la articulación con otros organismos nacionales e internas para el logro de las metas. Las ONG logran el financiamiento de sus socios mediante el plan de medios que permitan llegar a todas las naciones. También el despliegue publicitario que permite que las comunidades vulnerables accedan a las mismas ONG. Dentro de las estructuras organizacionales, el proceso de comunicación es transversal y debe llegar a todos los que hacen parte de cada organización. Internacionales, como cualquier empresa o como cualquier organización, requieren de procesos de comunicación sólidos, documentados y con herramientas tecnológicas muy avanzadas, que permitan llegar a todos y cada uno de los países y de los interesados en las políticas y directrices o alcances que estos organismos emitan o requieran. Los organismos internacionales afectan a países y a continentes, por lo cual las herramientas comunicacionales que usa son variables en cuanto a idiomas o a canales de comunicaciones. Y el mensaje debe contextualizarse de acuerdo al mismo receptor. Bueno, yo les voy a hablar sobre los entes reguladores o lobby. Bueno, primero iniciaremos por dar la definición de lobby, que esto es un grupo de presión formado por personas con capacidad para presionar sobre un gobierno o una empresa, especialmente en las decisiones políticas y económicas. Los entes reguladores son instituciones creadas por el Estado para regular los precios, servicios y hacen una regulación del mercado de trabajo y de calidad del bien. Son organismos autónomos que se encargan de controlar el funcionamiento de las empresas prestadoras de servicios públicos. Estas relaciones van dirigidas a las industrias y sectores que ofrecen servicios básicos para los ciudadanos, por ejemplo, como la energía, las comunicaciones, los servicios y las obras públicas, entre otros. Algunos de los entes reguladores que existen en Colombia son el INVIMA, la Comisión Nacional de Televisión, el Ministerio de Comunicaciones, la Aeronáutica Civil, la Industria y Turismo, la Superintendencia de Puertos y Transportes, la Superintendencia de Servicios Públicos, la Superintendencia Nacional de Salud, la Superintendencia de Industria y Comercio, las alcaldías distritales y municipales y la Superintendencia Bancaria. Bueno, mi nombre es Arela Zúñiga y yo les voy a hablar de la reputación, la credibilidad y la confianza. Primero vamos a empezar con la reputación. Pues la reputación corporativa es el reconocimiento que le dan los públicos de una compañía o hacen del comportamiento corporativo de esa compañía a partir del grado de cumplimiento de sus compromisos, de su relación con sus clientes, con sus empleados, con sus accionistas y asimismo de la comunidad en general. Entonces, la confianza es uno de los retos comunicacionales más grandes, porque el éxito de esta materia dependerá de las habilidades de la organización para inventar estrategias que busquen generar vínculos con los actores de interés. Las acciones que se implementen serán una pieza clave para lidiar con el debate público. Por lo anteriormente mencionado, la credibilidad y la reputación son los activos más importantes de una empresa. Es decir, usted podrá tener un muy buen producto, pero si la gente no confía en su empresa o tiene una imagen negativa de ella, no hay publicidad que logre cambiar esa percepción. Entonces, esto es un trabajo que requiere tiempo, pero sobre todo requiere que la empresa haga bien sus cosas, es decir, que sea transparente, que ponga la cara, que sea responsable y que priorice el factor humanitario y ambiental, entre otras cosas.
La construcción de esa credibilidad y de la reputación implica un compromiso que debe ser estructural y este comienza con las acciones internas y luego con las acciones externas. Es decir, primero se tiene que arreglar y mostrar una buena imagen desde adentro para poderlo llevar hacia afuera. Ahora bien, vamos a hablar de lo que es la opinión pública y el papel que juega dentro de una compañía, una empresa, una organización, una corporación. Bueno, hasta dentro de nosotros mismos, pues la opinión pública y la imagen de una empresa juegan un papel fundamental en la vida misma, ya sea de esta empresa o ya sea de nosotros como individuos, pues ambas son necesarias para que se logre un posicionamiento y un afecto posible en el cliente o en un posible cliente. Entonces, la opinión pública es la masa opinativa de una empresa o una organización y esta juega un papel fundamental porque es la que nos da un estatus llamativo en la sociedad. Pues depende de esta que las personas nos tengan en la mira, en sus actos o en sus discursos o saquen conclusiones o ideas a través de nosotros. Depende de esta que las personas consuman el producto o ya sea el contenido que nosotros producimos. Por lo tanto, la opinión pública y la imagen que nosotros mostremos hacia las personas es demasiado importante y tiene que ser tratada de manera delicada. Es por esto que se tiene que tener una buena estrategia de comunicación para saber cómo se va a vender nuestra imagen y si esta tiene coherencia con el discurso y con la marca que nosotros